Tempo di Roma. Alexis Courbers. 1. En cierta forma, más me hubiera valido quedarme en Milán. Indudablemente todo habría resultado entonces muy distinto, es lo que nunca tenemos en cuenta. En Milán estaría quizás en la cárcel, pero mi corazón no se sentiría hoy tan cruelmente atribulado. Hasta es posible decir, claro está, que mejor hubiera hecho quedándome en mi patria, en casa de mi madre. Sin duda habría concluido por acostumbrarme a eso que llaman cordura, a las cocinas resplandecientes, a las papas fritas y a la cerveza, y acaso al cielo gris y a la ausencia implacable de belleza. Muchos se conforman y, según parece, no mueren por eso. Yo, solo con pensarlo, siento que se me pone la piel de gallina. Milán daba gusto. Había sol, color, belleza monumental, jardines concebidos con miras al placer, pero asimismo cierto sentido práctico y retretes generalmente inobjetables. La policía se esmeraba al máximo. Cuando en 1944 el frente de Italia, cual gigantesca red que remontara el curso de un río, hubo lanzado hacia el norte a una multitud de jóvenes descarriados que deseaban no ser sorprendidos en su casa por las acciones bélicas ni por los ajustes de cuentas que sobrevendrían, muchos de ellos se recluyeron de modo estable en Milán, callejón sin salida que les ofrecía, al mismo tiempo que extremo refugio, las facilidades inesperadas de una verdadera ciudad. Sin pérdida de tiempo comenzaron a practicar sus habilidades. Todos los dialectos de Italia y de las dos Sicilias resonaban en las tertulias vesperales de la plaza de la catedral. Mientras tanto, los curiosos, atraídos por el espectáculo, eran diferentemente solicitados por ademanes no menos vivos y no menos desconcertantes que las voces. Casi siempre, a la llegada de la policía, no había en el lugar más que milaneses. La plaza quedaba expedita en un santiamén. Tras la redada, algunos norteamericanos impasibles simulaban todavía contemplar la catedral iluminada. Vacía en torno de aquellos extranjeros, la plaza recuperaba su admirable proporción. Yo había sido conducido hasta allí por el azar, por la guerra, que me había zarandeado por casi toda Europa, ora prisionero, ora voluntario, muy a menudo sin saber a ciencia cierta en qué condición ni por cuál terreno. No se me escapaba que las ideas muy definidas embotan el instinto de conservación y son traba de la libertad. Ya que mi indecisión me había reportado buena suerte, cesé de avergonzarme de ella, no bien hubo descubierto en Italia sus títulos de nobleza, al tiempo que su tierra prometida. La vida es leve en ese país, y me prendé de Milán. Casi enseguida me alié a Enrico. Enrico se pasaba las jornadas a la sombra del castelo, y desde allí dirigía a los cuatro vientos sus incursiones, las primeras de las cuales, por provechosas y fáciles, resultaron harto inocentes. Norteamericanos, blancos o negros, proporcionaban la mercancía que colocábamos después sin mucho esfuerzo. En compensación les conseguíamos mujeres y cuanto se les antojara. Pudimos así pasarlo con holgura. Luego de dormir en ruinas donde Enrico se había procurado escondrijos seguros, alquilamos el piso principal de una mansión destruida solo a medias. Aún conservaba en pie un vasto salón de techo pintado al fresco. A mí me hubiera gustado colocar allí nuestras camas para abrir los ojos cada día ante los amorcillos y las diosas cuyo torbellino revoloteaba por encima de nosotros. Si fuera papa, instalaría mi dormitorio en la Sixtina. Un techo con pinturas no tiene sentido, sino para el espectador acostado. Pero Enrico no compartía mi opinión. Padecí todos los tormentos imaginables para impedirle que pasara una mano delechada de cal sobre las celestiales figuras de la bóveda. A su juicio, tal decoración armonizaba poco y nada con el estilo moderno de nuestros negocios y debía parecer poco seria a los businessmen con los que tratábamos. El salón de 8 puertas nos servía como depósito. A menudo, pilas y pilas de cajas ocultaban las aéreas formas de un Apolo, cuyo cuerpo cruzado otrora por cables eléctricos continuó oscureciéndose con el humo de nuestras candelas y de nuestros innumerables cigarrillos. El mercado no tardó en saturarse. Nuestro comercio, sin menguar, perdió impulso. Enrico opinaba que había demasiados intermediarios y que semejante situación daba asco. A decir verdad, menudeaban cada vez más la gente que, luego de haber traficado en oro, cocaína y automóviles, se veía reducida a dar vueltas tímidamente alrededor de la Scala y de la verja del Palacio Marino, a la pesca de un viajero lo bastante ingenuo como para prestar a sus ofrecimientos un segundo de atención. Un segundo apenas, si el viajero estaba perdido.
Se lo escoltaba, se lo acribillaba con amabilidades, se prevenía en sus menores deseos, al punto de que tornaba a partir al fin feliz y satisfecho, provisto de un corte de tela burda o de una colección de fotos obscenas, repleta su cartera de falsos billetes de 1000 liras y hasta sin cartera. Tal lo sucedido, por ejemplo, a un portugués riquísimo para quien Virgilio y Alfredo representaron una tarde en el Viale desierto, una comedia tan bien montada que lo divirtió casi tanto como a nosotros. Imagino, no sin que se me oprima el corazón, la angustia que habría sentido mi padre si hubiera supuesto alguna vez que yo me enredaría en andanzas semejantes, pensar que el pobre debió sudar la gota gorda para darme educación. Cuando niño me sentía atraído por la pintura y por la música, haya sido porque estimaba, como cualquier progenitor razonable, que ni lo uno ni lo otro es verdadera profesión, o porque advirtió que mis aptitudes eran mediocres, pues aceptaban ser compartidas. Mi madre me exigió que cursara ante todo y hasta el fin ciertos cursos de historia del arte, que si bien acabaron con mis veleidades de artista, no me convirtieron, sin embargo, a esas virtudes en mérito a las cuales la gente que llamamos normal se distingue de los artistas. A mi juicio, la actividad de estos es precisamente la única normal, la única que vale la pena. Enrico, Alfredo y Virgilio y demás socios hacían arte con su truhanería, ya era bastante, y más difícil también que con los pinceles o el violín. Al fin y al cabo, se hace arte con lo que se puede, pues, en resumidas cuentas, lo más sencillo hubiera sido timar al portugués, mas no. Aspiraban a merecer el salario urdiendo antes a la perfección una ingeniosa, deslumbrante intriga, de manera tal que el portugués desembolsara su buen dinerillo, y le prepararon con habilidad de artífices uno de los recuerdos más bonitos que se llevaría de Italia. Si Virgilio o Alfredo hubiesen despertado sospechas con un error cualquiera, estoy convencido de que se habrían excusado antes de emprender las de Villadiego, del mismo modo que el actor que se atasca saluda por última vez frente a las candilejas antes de desaparecer bajo la andanada de hortalizas. En realidad, eso fue lo que hicieron, aunque no hasta el día siguiente. Al día siguiente, el portugués desvalijado, pero de excelente humor, tomaba un expreso en una de las terrazas de la Galería Víctor Manuel, cuando de repente se puso de pie, desorbitados los ojos al ver pasar por la plaza del bracete a Virgilio y Enrico. El camarero que lo servía le contó después la escena a Enrico. Ninguno de los compinches tuvo tiempo de advertir qué sucedía. Detrás de ellos un agente descendió de la bicicleta y sacó del bolsillo 2 o 3 pares de esposas. Mientras procedía a detenerlos, el agente descubrió al portugués y a toda la concurrencia con mímica que sembró espanto el ejemplar castigo que aguarda a los malhechores. La gente recobró después su serenidad olímpica y el pequeño grupo se encaminó con paso grave hacia la Piazza dei Mercanti, seguido por una pandilla de chiquillos cada vez más eufóricos con el tintineo de las esposas. La aventura exasperó a Enrico. A su juicio nos deshonraba a todos. Tanta era la necedad demostrada en su preparación y de haberla llevado a feliz término, tan irrisorio habría sido el beneficio. Fuerza le fue, sin embargo, a venirse a trámites más viles todavía. Conocíamos cerca de la estación principal un albergo modesto, pero que aún de lejos atraía las miradas con un gran cartelón de vivos colores. Los viajeros al desembarcar se dejaban conducir fácilmente al bar de la planta baja del edificio. Nada les advertía que ese bar era completamente independiente del hotel, instalado en los pisos superiores y con zaguán lateral a modo de entrada. Jornada tras jornada, el tren correo devolvía a Milán enjambres de italianos que, huyendo de la miseria y de la desocupación, habían marchado a trabajar en los yacimientos de hulla de Francia o de Bélgica. Partían llenos de esperanzas, fascinados por las promesas de los agentes reclutadores, vivían un año o dos en campamentos y barracones de arrabales sombríos que yo conocía al dedillo y regresaban de El Dorado nórdico en el mes de vacaciones, trayendo los magros ahorros salvados de mujeres y cantineros, uno que otro enorme fardo de víveres para la familia, los pulmones casi siempre lesionados y una recóndita ternura por la patria recobrada. Uno de los bastidores de Enrico, apostado en la salida de la estación, seleccionaba a uno de tales hombres, escogiéndolo por su facha campesina y el volumen del equipaje. So pretexto de informarse acerca de las ventajas de la inmigración, lo abordaba y lo conducía al bar que se encontraba exactamente frente a ellos, bien a la vista bajo el cartelón del albergue, con la disculpa de la inminente salida del tren para Calabria o Venecia, pero en realidad por desconfianza el viajero rechazaba a veces la invitación.
El batidor partía entonces a rendir cuentas de su fracaso y sentenciaba con admiración: «Me ganó a listo». Todo el mundo inclinaba la cabeza. La furberia era considerada siempre con unánime asentimiento una más entre las artes y también virtud de la inteligencia. Con mayor frecuencia, en cambio, emocionado al verse tan bien acogido en su patria, el infeliz accedía. Lo presentaban entonces a un parroquiano de buenas apariencias, aunque detrás algo descuidada, de modo que cualquiera a simple vista lo hubiese tomado por un honorable huésped de la posada, momentáneamente ausente de su cuarto y a punto de volver allí. Algunos amigos lo rodeaban. Se pedía un litro de vino, después otro, a la salud del inmigrante. Nunca supe con exactitud qué negocio, qué fascinantes ganancias se le proponían después, aunque en suma era muy sencillo. Al cabo de una hora se lo había despojado de su dinero suizo o belga y de cuanta cosa de valor guardaba en los fardos. Todo eso no le sería sino de muy escaso provecho en su remota aldea, le decían, mientras que en Milán, donde la vida era cara, se lo pagarían mucho mejor, acaso en dólares, que él, a su vez, podría revender a precio de oro donde se le antojara. Entretanto, las comparsas iban retirándole uno tras otro, cada cual cargado con parte del botín. Se calaba el sombrero y salía sin disimulo por la puerta que daba a la calle. El encargado de representar el papel de cliente del albergue permanecía allí hasta el final y no llevaba sombrero. Mientras contaba por última vez los billetes extranjeros que iban a parar a sus bolsillos, verificaba minuciosamente la suma de las cifras que había tenido la precaución de anotar a medida que el otro se despojaba de su caudal. Cómo se regateaba nada más que para guardar las apariencias, el total sumaba centenares de miles de liras que se convertían en dólares, siempre al cambio más liberal. El calabreso o el triestino, deslumbrado por semejante pacto, no sentía inquietud alguna cuando su interlocutor lo abandonaba diciéndole: «Tengo los dólares en mi cuarto. Por favor, aguárdeme un momento». El tipo atravesaba el café con desgano, como si se hallara en su propia casa. Le decía al pasar una chuscada a la joven que atendía la caja y franqueaba la puerta trasera, por la cual se llegaba a retrete. Una vez en el patio, huía por el zaguán, desembocaba en la calle adyacente y desaparecía. Yo me encontraba allí por casualidad cierto día en que el golpe había salido a pedir de boca. Sin haber participado, estaba al corriente. Enrico se las ingeniaba para poblar el bar en el momento decisivo con tipos que no eran estrictamente cómplices, pero que, lo mismo que yo, no hubiesen osado desobedecerle. Aguardé hasta el último momento que algo advirtiera al mocetón que estaban en vías de desvalijarlo, pero todo aconteció sin tropiezos. Embotado por el vino y las 2 noches pasadas en el corredor de un tren, abandonado solo entre sus valijas desinfladas, plena la mirada de una luz calma y soñadora que avivaba y subrayaba aún más en torno de sus pupilas una indeleble marca de carbón flamenco, seguía sonriendo con candor beatífico, pensando en su familia de los alrededores del Udine, a la que su retorno y su opulencia embriagarían de felicidad y orgullo. Volvió la cabeza al abrirse de nuevo la puerta trasera, apenas un camarero que regresaba con su bandeja. Consultó luego el reloj con expresión reflexiva. Hacía ya 7 u 8 minutos que esperaba. Sin levantar la vista se inclinó entonces lentamente hacia adelante y permaneció así, los codos sobre la mesa en la actitud de alguien que se desploma de sueño o que cavila profundamente. El espectáculo me enfermaba. Se oía hasta el zumbido de las moscas. Se me antojaba que de un momento a otro estallaría una bomba en el bar, donde reinaba insólito silencio y que huyera o me quedase lo mismo corría el riesgo de llamar la atención. Sin reflexionarlo más, abandoné a prisa mi lugar, salí por la pequeña puerta trasera y marché a encerrarme en el lavabo. Hasta allí me llegaron los gritos de furor lanzados en la boca de la escalera por el rústico del Udine. Me había seguido, había visto el patio, el corredor, el zaguán que llevaba a la calle y, comprendiéndolo todo de repente, había trepado por prurito, aunque sin esperanza, la escalera del albergo, no sin sacudir en cada piso las puertas del ascensor, como si allí se escondiera el ladrón, pero estaban cerradas con candado, cuya llave tenían los inquilinos, pues la confianza reinaba en el lugar. Allá arriba, el hotelero en persona le había cortado el paso. El asunto no lo afectaba. Nadie en la casa conocía al hombre de los dólares. El infeliz se lanzó escaleras abajo pidiendo socorro. Cabezas arracimadas y curiosas se asomaron por las ventanas del patio donde resonaba, a pocos pasos de mí, vehemente lamentación. Acudió el personal del albergue y también algunos clientes del bar, provocando una confusión gracias a la cual pude escurrirme. Detrás de mí, la rústica voz que narraba la aventura se quebraba con los sollozos.